Buenos días, hermanos. Es muy importante que a través de la vida cristiana nosotros sepamos por qué o quiénes somos delante de Dios, delante de Cristo, de qué hemos sido acreedores nosotros cuando recibimos a Cristo. Esto se llama identidad espiritual, identidad en Cristo, mejor. Identidad en Cristo, ¿qué es? La diferencia que tenemos nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, frente a hombres y mujeres naturales del mundo, de aquellos que no creen en Cristo, de aquellos que no han recibido la salvación. Y para ello tenemos que entrar en contexto, conocer ese nuevo pacto que se hizo por medio de la sangre de Jesucristo y conocer la diferencia del antiguo pacto, del viejo pacto que fue hecho con Moisés, que es la ley de Moisés. El tema de hoy lo he titulado: si somos de Cristo, somos herederos y no esclavos. Vamos a entrar en contexto, vamos a ir directamente a la palabra, vamos al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, o son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pasamos al versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí dice muy claro en el verso 7 y en el 29, si sois de Cristo. Lo que quiere decir allí que haya un sentido de pertenencia, no solamente el creer en Cristo, ¿sí?, sino confiar y someternos a la soberanía de Jesús, el Señor. Cuando tú como hijo de Dios, tú recibes a Cristo, el Señor dice en su palabra que nos dio autoridad para ser hechos hijos de Dios. A partir de ese momento tú ya eres salvo. Tú ya tienes la salvación y has sido acreedor de todas esas grandes bendiciones que trae consigo ese pacto de Jesucristo en su sangre. Tú eres salvo y el Señor te ha declarado justo delante de Dios por medio de la sangre del Cordero. Pero como quedas aquí en la tierra todavía viviendo y moviéndote en este mundo, tú tienes que someterte a ese señorío de Dios y poder obtener todas esas grandes bendiciones que hay en la palabra de Dios a través de ese nuevo pacto. Dice que si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Pero entonces, ¿cuál promesa fue que se le hizo al padre Abraham? Este hombre halló gracia delante de Dios y Dios vio que Abraham era perfecto en su manera de buscarlo, en creerlo. Todo lo que Dios le decía a Abraham, él lo creía. Por eso se le llama el padre de la fe. Y Dios se le apareció un día y le dijo: de ti haré una gran nación. De ahí salió todo el pueblo hebreo, los israelitas, del patriarca, que es Abraham. Pero a él se le dieron unas grandes bendiciones que las vamos a ver para que entendamos de qué hemos sido herederos a través de ese pacto que se hizo o esa promesa que se le hizo al padre Abraham. Aquí dice el versículo 29 que si somos de Cristo, nosotros obtenemos ciertamente esas bendiciones y esa gran promesa que se le hizo a Abraham. Y vamos a entrar en materia, pero antes voy a leerles un versículo también de Gálatas 3, pero en la nueva versión internacional. En el verso 14 dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham, esa bendición, esa promesa que se le dio a Abraham, esa bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por fe recibiéramos el Espíritu Santo según la promesa. Este verso ratifica lo que venimos arriba diciendo, de que Jesucristo fue el que conectó esas grandes bendiciones que tenía el padre Abraham con nosotros. Porque él hizo de dos pueblos uno: el pueblo israelita, el pueblo judío y el pueblo gentil, aquellos que no eran judíos. Porque dice la palabra que Jesucristo vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Pero ellos no lo reconocieron.
Ellos dijeron, no, es que tú no eres el Mesías. Y ya sabemos lo que pasó, lo mataron, lo entregaron a los romanos. Nosotros, el pueblo gentil, sí lo llegaron a reconocer muchísimos. Y Él abrió ese nuevo pacto en su sangre a todas las naciones. Y no fue casualidad, porque ya estaba aquí. Esto es una profecía mesiánica. Vamos a ver directamente en el Génesis, vamos a Génesis 12, de qué se trató esa promesa que le hizo Dios el Padre a Abraham. Génesis 12, verso 1. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínate cómo Dios le dice, vete de ahí, de tu casa, de tu comodidad, de tu zona de confort, la casa de tus padres, y vete a un sitio que todavía no te voy a decir cuál. Imagínate cómo el Señor obraba sobre este hombre, y a este hombre le obedecía. Yo no conozco a nadie que haga una cosa de esas. Hoy en día que te vas a otro país, vas a coger aviones con tu mujer, con tus hijos, y no sabes, llegas al aeropuerto y no sabes ni siquiera el destino. O bueno, hablemos de caminar, voy a caminar, pero ¿por dónde cojo? Pues así le dijo el Señor, vete de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, y haré de ti, ahí empieza la bendición. Aquí hay una especie de bendiciones, digámoslo así, en una sola, y un proceso de bendición que lo vamos a ir viendo, donde el Señor le va mostrando a él lo que iba a hacer, no se lo soltó todo de una. Y dice, y haré de ti una nación grande, ese es el pueblo israelita, los hebreos, y te bendeciré, ahí ya empiezan las bendiciones también. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No solamente lo iba a bendecir, sino que iba a ser bendición para otras personas, para otros pueblos. Y allí empieza de que empezamos a dilucidar allí algo como la promesa hacia el futuro de la venida de Jesucristo, donde Él iba de todos los pueblos volverlo uno. Porque dice, serás bendición. Y continúa en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y uno dice, pero ¿cómo así? De él iba a ser una gran nación y la iba a bendecir. Pero luego dice, y serán en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias no es el pueblo hebreo ni los israelitas. Es todo el planeta, todo el ser humano. ¿Pero cómo? Vamos a irlo viendo. O sea que esta es una profecía mesiánica del Mesías, porque en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo iba a hacerse el Señor bendecir a toda la tierra, a todas las familias? Veíamos el viernes en oración de que la familia es lo más importante, es el núcleo principal o la célula principal de una sociedad. Sin familia no existe ni siquiera la iglesia, no existiría ninguna nación, ningún gobierno. Y continuamos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Este verso es muy importante tenerlo en cuenta. Veíamos ahora en el video de Juan Bautista cómo Zacarías bendecía a su hijo y decía de que el Señor nos iba a librar de los que nos aborrecían, de nuestros enemigos. Yo sé que muchos hijos de Dios, llenos de amor por las almas, pues ve a toda esa gente allá afuera con amor, y está bien, porque la palabra de Dios dice, Jesucristo el Señor dijo que amemos a nuestros enemigos, pero eso no quiere decir que ellos nos amen. Hay mucha gente que aborrece al pueblo de Dios, aborrece al mismo Dios, imagínate. A eso va a llegar la humanidad. Y estamos en el verso 3 del capítulo 12. Y listo, dice la palabra en el 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, el sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años. Cuando le prometió, un hombre casado con Sara. Sara era una mujer estéril.
10 años menor que él, o sea, tenía 65, y ella era estéril. Entonces Abraham se puso a pensar, bueno, ¿y yo cómo así que de mí va a salir una gran nación? Van a salir pueblos. Entonces en el capítulo 15, verso 3, Abraham le dijo a Dios, dijo, mira que no me has dado prole, no me has dado familia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese esclavo no se refiere a Ismael, ¿no? Mucho cuidado que Ismael ni siquiera estaba en los planes en esa época. Apenas Abraham tenía 75 años. Según las leyes orientales de aquel tiempo, en ausencia de un hijo heredero, hasta un esclavo podría ser heredero. Abraham tenía un mayordomo llamado Eliezer, que era el damaseno, era de Damasco, y había nacido en su casa. Y Abraham ya había dispuesto en su corazón dejarle todo a Eliezer, a su esclavo. Era un mayordomo, era un esclavo destacado y había nacido bajo la cobertura de la casa de Abraham. Pero como Abraham no tenía hijos, pues ya había decidido en su corazón dejarle todo a este hombre. Ahí es donde se queja Abraham a Dios y le dice, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, verso 4, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y allí empieza ya el Señor a mostrarle a él que él iba a tener descendencia, genealogía de su propia sangre. Verso 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, le dijo Dios a Abraham, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6 dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Dios en ese momento, siempre que él creía, es que la fe cristiana se basa en el creer en Dios, en creerle a sus promesas, a su palabra. Y allí es donde el Señor nos declara justos, ahí es donde se genera la justicia de Dios, en que nosotros la creamos. Y un capítulo después, Génesis 16, vino la gran idea del ser humano. Yo digo del humano, del hombre, porque es que a todos nos pasa que queremos intervenir en el proceso de Dios. Y Sara, siendo estéril, le hizo una propuesta a su esposo Abraham, que ya conocemos la historia, y le dijo, mira, yo tengo una esclava, y joven, se llama Agar, pues acuéstate con ella, porque quizás Dios me dará un hijo a través de mi esclava. Y Abraham pues le dijo, vale. Verso 2, Génesis 16, 2 dice, entonces Sarai, se llamaba Sarai en esa época, Dios todavía no le había cambiado el nombre ni a Abraham, Abraham se llamaba Abram. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. En la Biblia de las Américas dice, y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y esto me recuerda a Génesis 3:17, cuando Dios el Padre le dijo a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Escuchó la voz de su mujer. No consultó a Dios, no pidieron el consejo de Dios. Y aquí obró ¿qué? La incredulidad. Porque ellos dijeron, vamos a ayudarle a Dios, te va a dar un hijo, pero parece que yo sigo estéril. Te va a dar un hijo tuyo con tu mujer legítima, que es Sara. Y olvidaron el poder omnipotente de Dios haciendo esto. Y las consecuencias que ha traído esa situación de haber tenido un hijo con Agar, hasta las consecuencias hoy en día hay unas grandes consecuencias. Es uno de los grandes enemigos de todo el pueblo judío, y ahí salió todo el pueblo árabe a raíz de este hombre Ismael, del hijo que tuvo Abraham con Agar, con la esclava. Los ismaelitas, los árabes y los musulmanes son los grandes enemigos del pueblo judío, y hasta hoy son los grandes enemigos, esos países, de todo el pueblo cristiano. Las grandes muertes y matanzas y persecuciones en la tierra vienen desde ahí.
y la palabra de Dios ya lo decía. Dice que gran parte de ejercitarnos en la fe es someternos a la paciencia. Ellos debieron haberse sometido a la paciencia, al esperar, que veíamos en estos días, que el esperar es un instrumento que Dios utiliza, una herramienta para mantenernos sujetos a Dios. Dios, imagínate que lo veíamos en el maná, Dios prohibía que se recogiera maná más o para guardar al otro día. ¿Por qué? Porque quería cultivar en nosotros la dependencia de Él. Porque Dios quiere bendecirte, pero como te conoce el corazón humano que es perverso y siempre tiende al mal, lo dice la palabra, pues si te da todo, lo más probable es que en la noche o en ese tiempo de oración en el cual tú llegas a clamar, ya no lo vas a hacer al siguiente día porque ya lo tienes. Así ames tú al Señor. La necesidad te lleva a los pies de Cristo. La sujeción, la dependencia de Dios te mantiene pegado de Dios. Eso es así. Te tiene así, cortito. Y someterse a esperar el tiempo del Señor es vital para los hijos de Dios. Nosotros tenemos que ver que la espera es parte de la bendición del Señor. La sabiduría carnal, esa sabiduría de Sara en ese momento, que llevó a Abraham a decirle, bueno, me voy a acostar con la sierva de mi esposa. Está buena la idea. ¿Qué lo llevó a sacarlos del plan de Dios? No le creyeron a Dios. Metieron sus manos en el proceso de la bendición. Tú tienes que estar enfocados en el resultado. ¿Cuál es el resultado? Lo que Dios dijo, que iba a ser una gran nación y que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y además le dijo que tendría un hijo. Y el Señor no se refería nunca que fuera fuera del matrimonio. No lo puede. No era así. Y seguimos en el capítulo 17 de una manera maravillosa. Dios se le aparece a Abraham. Capítulo 17 de Génesis, verso 15. Y dice así: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Le cambió el nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Aquí ya había nacido Ismael, el hijo de Agar, la esclava. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Verso 21, pasamos al 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el hijo que iba a tener Sara, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ahí ya Ismael tenía 14 años aproximadamente, un año después ya tendría 15, porque cuando nació Isaac, Abraham tenía ya 100 años y 90 años tenía Sara. Se demoró 25 años en llegar a la promesa. 25 años. Entonces este hijo de Agar, 15 años, perseguía al hijo menor, Isaac, y se la montaba, le hacía bullying, lo trataba mal. De hecho, dice la palabra que Agar apenas quedó embarazada, miraba con desprecio a su señora, que era Sara. Ya trajo ella algo terrible. Tanto es así que Sara hizo huir a Agar porque ya no la resistía. Porque su ama, su señora, peleaba mucho con ella. Pero ella se sentía superior, perdió autoridad. Y vamos de una vez de nuevo al libro de Gálatas, donde veíamos nosotros esa revelación que tuvo Pablo, donde el Señor, el Espíritu Santo, le muestra a Pablo qué significado tenía esto que ha pasado de los dos pactos.
o esta situación que pasó con estas dos mujeres. Y dice, a raíz de que Pablo escuchó que en Galacia, los cristianos de Galacia se estaban volviendo judaicos. Habían unos judíos que se infiltraron en las iglesias de Galacia y les escribió una carta diciendo que por qué se iban a volver iban a regresar de la libertad a la esclavitud, porque ya les decían de que tenían que circuncidarse, porque la ley de Moisés había que cumplirla, y estos hermanos se empezaron a confundir y empezaron a hacer todos estos ritos y todas estas cosas que estaban en la ley de Moisés, porque estos judíos al pueblo cristiano en Galacia les dijeron que no solamente era creer en Jesucristo, que también había que cumplir la ley. Y Pablo, molesto y triste, les escribió una carta que es Gálatas. Y les dice, vamos al capítulo 4, verso 21. Y dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, Agar, que es Ismael, y el otro de la libre, Sara, que tuvo un hijo llamado Isaac. Verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, según decisión humana. Obró la sabiduría carnal, la incredulidad, la razón humana. La incredulidad se opone totalmente a los propósitos de Dios. La incredulidad es pecar contra Dios. Es un pecado del corazón, lo vimos en unas prédicas anteriores. Mas el de la libre, el hijo de la libre, nació por la promesa, para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Este es Isaac. Y a Pablo le fue revelado por el Espíritu esa comparación, que eso en la realidad se le llama alegoría. El verso 24 lo dice, lo cual es una alegoría. Una alegoría busca representar una idea a través de personas, animales o cosas cotidianas. En este caso son a través de dos personas, de dos mujeres. Pues estas mujeres son los dos pactos. Aquí es donde entramos en materia a poner mucho cuidado, hermanos, de que el por qué nosotros no estamos bajo el primer pacto de Moisés, la ley, sino que estamos bajo el pacto de la gracia, que es por medio de Jesucristo, ¿sí? El pacto de fe. Veíamos del título de la predicación de hoy de que si somos de Cristo, ser de Cristo no solamente es creer, ¿sí? Sino confiar, someternos al señorío de Dios, porque es que creer, la palabra de Dios dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la palabra. Tú tienes que creer en Dios, confiar en Dios y sujetarse y someterse bajo el señorío de Dios, para que tú seas heredero de las promesas que se le dieron a nuestro padre Abraham. Y vamos entendiendo y entrando en materia cómo esto se va desarrollando. Y dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Quién es la Jerusalén actual que habla la palabra en este caso? Habla del pueblo hebreo, del pueblo israelí, judío, que está bajo el pacto de la ley, porque ellos no recibieron a Jesucristo, ellos no creen en el Mesías, todavía lo están esperando. Pero al estar bajo esa ley, dice la palabra que nadie va a cumplir la ley, porque si tú violas la ley, aunque sea en un punto, te haces culpable de todos. Y dice que nadie será justificado por la ley. Y esta ley da hijos de esclavitud. Nunca podrás cumplirla. Nunca, lo dice la palabra de Dios. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y cuál es la Jerusalén de arriba? El reino de Dios, el reino de su amado Hijo Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado, decía Jesucristo. Jesucristo representa, porque dice que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y Jesucristo, al estar aquí en la tierra, ese reino que está todavía, porque Jerusalén, la ciudad santa, la Jerusalén la celestial, todavía no ha descendido. Cuando regrese por segunda vez Jesucristo, dice que esa ciudad, la de las calles de oro, de mar de cristal, esa descenderá el día que venga Jesucristo.
Pero Él vino, que es el Rey, vino aquí a la tierra. Y Él por eso decía cuando Él empezó su ministerio, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Él representaba ese reino. Nosotros nos hacemos acreedores a ese reino. ¿A través de qué? De que lo creamos. Y dice, repito, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esa es Sara. Saltamos al 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esa promesa en Isaac realmente representa la venida de Jesucristo. Entonces hay que verlo en dos contextos. Primero, genealógico, en la carne, ¿sí? Que Abraham de él iba a salir una gran nación, genéticamente hablando, genealógicamente hablando, en la carne, que era el pueblo hebreo. Pero nosotros no somos judíos. Pero espiritualmente, a través de Jesucristo, nosotros en el espíritu, espiritualmente, nosotros somos hijos de Dios y estamos bajo el otro pacto. Y seguimos. Y vamos en el 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Lo que hablábamos de Ismael. Ismael perseguía y le hacía bullying, lo golpeaba, le hacía zancadilla, molestaba a su hermano, un chico de 15 años grande, fornido, porque dice que Ismael era guerrero, él se volvió un poderoso guerrero. Pues claro, cogía al pobre Isaac y lo acomplejaba. Y en la realidad nosotros vemos de que hay gente muy fuerte de afuera. Humanamente podemos llamarnos los débiles, pero nos gloriamos en la debilidad porque Dios se fortalece en esa debilidad. De hecho, el Señor escoge los despreciados y los desechados del mundo, los débiles. ¿Para qué? Para Él glorificarse frente a los fuertes, frente al conocimiento humano, para avergonzarlos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, ¿qué quiere decir echar fuera al hijo de la esclava y a su hijo? Pues tú no puedes traer esa ley mosaica, esa ley de obras, basada en las obras humanas, no las puedes traer a tu vida cristiana. Tú no estás bajo esa ley porque esa ley te mata. Lo vamos a ver ahora. Cómo esa ley, el propósito de esa ley era traer el conocimiento del pecado, que quedara escrito. El hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Nosotros que somos los hijos de la promesa debemos andar en el espíritu y no en la carne. Porque todo lo que tiene que ver con la ley tiene que ver con la carne. Haz esto y vivirás. Y vamos a ver ahora qué quiere decir eso. El pacto de Sara, entonces, le llamamos el pacto de Sara porque es el pacto de nosotros, los herederos de la promesa, que es en Jesucristo. Es el pacto de gracia. ¿Qué es gracia? Lo veíamos. Gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Qué estamos recibiendo por medio de la gracia? La salvación, la vida eterna, las grandes bendiciones que hay en la palabra que le fueron prometidas a nuestro padre Abraham. En la Biblia hay más de 3.500 bendiciones y promesas para nosotros los hijos de Dios. Este pacto no fue hecho entre Dios y el hombre. Pongan cuidado en esto. Este pacto fue hecho entre Dios y Cristo. Ese pacto, ¿qué hacía? ¿En qué consistía? Consistía en que Cristo se comprometía a morir y llevarse todos los pecados de la humanidad, todas sus transgresiones. Ese castigo Él lo iba a recibir al morir y así pagaría todas las deudas al morir y se llevaría todas nuestras iniquidades. Y el Padre, por su parte, dentro de ese mismo pacto se comprometía. Era un pacto entre el Padre y el Hijo. Jesucristo se comprometía a morir y llevar todos los pecados de la humanidad. Se llevó los pecados, la enfermedad. Y en estos días hice un estudio sobre qué significaba la corona de espinas en Jesucristo y me llamó mucho la atención y yo dije, voy a ver esto.
y lo leí, me sorprendió las espinas, porque cuando Dios maldice a Adán y le dice, por tu culpa, la naturaleza, la tierra será maldita por tu causa, o sea, por tu culpa, y te dará espinos y cardos. Y espinos y cardos es la maldición de la naturaleza, que lo veíamos, que esos pobres animalitos, ellos no se devoraban el unos entre los otros, los árboles, las rosas, las plantas no tenían espinos ni cardos. Y a raíz de esa maldición, como él era el Señor de la tierra, él era la cabeza, Adán, de la tierra, de la creación, pues todo el cuerpo, que es la creación, fue maldecida. ¿A través de qué? Del pecado que él generó junto con Eva. Y Jesucristo llevó la corona de espinas para pagar también por la naturaleza, por la creación que fue maldita a raíz de Adán. Tremendo. O sea que ahí también justificó y salvó la naturaleza y todo lo que es la creación. Y de esa manera maravillosa vemos. Entonces decíamos que el Padre, ¿a qué se comprometía? Cristo moría por los pecados, pagaba el precio por la maldición que obtuvo la creación, se llevaba todas las enfermedades en la cruz del Calvario, según Isaías 53. Toda esa gran obra que hizo Jesucristo, que es de redención, y abría ese nuevo camino que había sido destruido por el pecado, y ya podemos entrar confiadamente delante de Dios el Padre. Y el Padre, ¿qué hacía? El Padre lo que hacía era declarar al ser humano justo. Lo declaraba justo. Y que se comprometía a que sean salvos sí o sí. Y que les pondría, esto es importante, y que pondría sus leyes en sus mentes y las grabaría en lo más profundo de sus corazones, y que pasaría por alto todos sus pecados y nunca más se acordaría de ellos, nunca más. Esa es la promesa. Grábense que ese es el nuevo pacto, porque vamos a ver qué quería decir el pacto anterior. Pero ¿qué eran las leyes que grabaría en nuestros corazones? El viejo pacto, que es la ley, que también la palabra de Dios dice que no es que sea una ley en maldición, él daba hijos de maldición, pero en sí la ley es santa, dice la palabra de Dios. Lo que quiere decir es que como Dios no cambia esa ley, en la realidad su trasfondo es una ley moral, es una ética moral de Dios. Esa misma ley está establecida aún, porque la ley en sí dice no matarás, no codiciarás, no robarás, pues está basada en el amor. El cumplimiento de la ley es, lo dice en sus palabras, que es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. Y el pacto con Agar es el pacto de obras. Decíamos que la ley está basada, tiene que ver todo con lo que tenga que ver con la carne. Es un pacto de obras. Y ese pacto lo que dice, hombre, haz esto y vivirás. Pero el pacto de gracias dice, Jesucristo, haz esto y el hombre vivirá. Claro, nosotros somos partícipes de ese nuevo pacto a través de la fe, pero es que ni incluso esa fe es tuya tampoco, porque la palabra de Dios dice de que Él es el que añade, el Padre es el que añade los que han de ser salvos. ¿Cómo? Colocando esa fe en ti. Ni siquiera nosotros tenemos méritos a decir, es que yo me salvé porque yo decidí seguir a Dios. No, Dios puso en tu corazón creer en Jesucristo, y el Espíritu Santo te llevó al arrepentimiento y a confesarlo. Mire, la diferencia entonces entre los dos pactos radica es que el uno fue hecho con el hombre y el otro con Cristo. Pero fue un pacto con Cristo completamente incondicional con respecto al hombre. El hombre no tendría que hacer nada. Y ustedes dirían, pues sí, creer. Pero es que acabamos de decir que incluso ese creer es una fe que el Señor deposita en ti. Ya es que tú tomes acción de tomar de decisión de que sí,
Yo creo y me someto. Que dispongas tu corazón porque tienes un libre albedrío de escoger. Pero es que hay mucha gente que cree en Cristo, pero no lo sigue. Lo que hablábamos de ese hombre de doble ánimo que tiene una dualidad, que tiene un pie aquí en la iglesia y otro pie allá en el mundo y no toma una decisión radical. Nosotros tenemos que ser radicales frente a las cosas de Dios, porque la santidad se basa en ser radical, a decirle no al pecado. Yo quiero hacer esto si le agrada a Dios. Que algo me están proponiendo, contar con Dios. Orarle a Dios, no lo que hizo Sara con Abraham o Abraham con Sara, de que listo, vamos para esa. Y tuvieron un hijo fuera del matrimonio y con una esclava que ni siquiera era de su pueblo. Eso en esa época era terrible. Fue una chapuza, como dicen. Y que todavía las consecuencias se ven, porque tuvo un impacto hacia el futuro terrible, que todavía lo vemos. Y el pacto de fe da arrepentimiento, da buenas obras, da salvación como un acto puramente incondicional y gratuito. Y si de pronto ese pacto fue hecho con Dios y Cristo, decíamos, firmado y sellado y ratificado, pero si de pronto existen condiciones que el hombre participe para que se cumpla ese pacto, si de pronto existiera, el mismo pacto las suple, el mismo pacto hace que se cumpla, porque da arrepentimiento. Cuando tú crees en Cristo, pues muchos han llegado a los pies de Cristo siendo hombres y mujeres totalmente despreciados por el mundo y justamente despreciados porque no eran buenas personas. Y hemos visto cambio en estas personas, pero siempre y cuando disponen su corazón a seguir, a dejarse llevar por el Espíritu. Y hay hombres que han sido transformados así, porque esa fe fue suficiente para que ellos dijeran, yo esto no lo quiero. Volvieron en sí, como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo dice la palabra que deseaba comer los alimentos que se le daban a los cerdos. Y dijo, pero ¿cómo así? Si yo soy hijo de un potentado, de un hombre muy rico, yo voy a ir a la casa de mi padre y me voy a arrepentir, esto no es lo mío. Y reaccionó y fue y le pidió perdón a su papá. Y el padre lo abrazó, le dio anillo nuevo, le dio vestiduras, mató al becerro más gordo, hizo fiesta. ¿Sí? Ese somos nosotros, tenemos que volver en sí. Y los que me estén escuchando, les digo de una vez, regresen de las tinieblas. Hay gente que está en tinieblas, siendo hijos de Dios, viven una vida en destrucción, están tristes, llorando, viviendo una vida muy difícil. ¿Por qué? Porque no han querido someterse al señorío de Cristo. Tienen que tomar la decisión de disponer su corazón a entender que solo no podemos. Nosotros tenemos que buscar a Dios a diario. El Padre nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día. El maná venía cada día, no podías guardar para mañana. ¿Qué quiere decir? Dependencia a diario, el alimento espiritual, buscando a Dios. Dios es un Dios personal. Y si tú quieres que tu vida cambie, tienes que someterte al señorío de Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro defensor, el que nos cambia. Evita que esa naturaleza humana y pecaminosa actúe primero. Y el pacto eterno está basado así, Hebreos 13:20, no vayan, yo lo leo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y uno dice, nuevo pacto, pero en la realidad el pacto con Jesucristo es más antiguo que el pacto de Moisés, porque es el pacto eterno. Acuérdense que Dios habita en la eternidad no hay tiempo, la eternidad es un lugar. Dice la palabra que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos predestinados, incluso desde Adán vemos parte del pacto de las obras, porque Dios le dijo a Abraham a Adán y a Eva, le dijo, no comerás del fruto de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol que está en medio del huerto, porque el día que comieres, de cierto morirás. Ese es el mismo pacto de las obras.
aunque no estaba promulgado todavía en Moisés, pero allí estaba. Dios sabía que iban a pecar, porque les dijo, no hagan esto y vivirán. Está basado en obras, pero el ser humano tiende al mal. Antes de que cayera la raza humana, el Señor ya sabía que iban a caer, y por eso ya estaba preparado en propiciación ese sacrificio de Jesucristo eterno. O sea que nosotros estamos en un pacto, porque hay gente que dice, no, el pacto de Moisés está vigente, fue primero. No, no fue primero, no. Y dice que el pacto de gracia antes de que cayéramos era anterior al pacto de las obras. Todos aquellos que confían en ese pacto de las obras nunca van a ser libres, porque ese pacto de las obras, como decíamos, dice la palabra, da hijos de esclavitud. Son los hijos de la esclava. ¿Sí? En la carne, todo el que no cree en Jesucristo está bajo ese pacto de maldición, están bajo esclavitud. Porque incluso vemos que las grandes religiones del mundo se basan en obras. La única que se basa en creer, en tener fe, es la cristiandad, el cristianismo. Y vamos a Romanos 9. Verso 8. Y dice así: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí se habla de la descendencia, pero ese hijo es en la realidad la promesa de que vendría el Mesías, Jesucristo. O sea que no todos los que son hijos según la carne. O sea, el pueblo hebreo eran los hijos de Dios, este es el pueblo escogido por Dios. Pero nosotros por Jesucristo nos hacemos acreedores a eso, a que seamos hijos de Dios en el Espíritu. Gálatas 3, verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Este es el verso que ya habíamos visto. Los que son de fe, o son de la fe. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Romanos 9:30, lo leo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, nosotros, no íbamos tras la justicia, hemos alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe en Jesucristo. Mas Israel, el pueblo hebreo, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 30. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Cuando el hombre es justificado por la fe en Jesucristo, Dios lo declara justo. Esa es la doctrina de la justificación. ¿Cuál? De que a Jesucristo se le imputaron todos los pecados, todas las transgresiones del ser humano, y esa justicia, esa santidad de Jesucristo, esa inocencia, nos fue imputada a nosotros, los que creemos en Cristo. Hubo un cambiazo. Sí. Hubo un cambio. Y nosotros, en vez de ser ejecutados, fuimos liberados, porque Jesucristo era libre, era santo. Entonces Dios el Padre nos ratifica allí en eso. Y vamos a Romanos 7. No, más bien lo leo porque esta es la Nueva Traducción Viviente y me gusta mucho el texto como fue redactado aquí. Lo leemos y luego les doy una ilustración que los va a llevar a entender un poco mejor lo que quiere decir. Esta traducción dice, en Romanos 7, Pablo dice, del 9 al 12, Nueva Traducción Viviente, Romanos 7, verso 9 al 12.
Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, dice Pablo. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Por entender y comprender un pecado, ese pecado como que cobra vida en la persona. Dice, vuelvo y repito ese verso. Hubo un tiempo que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. En la versión 960, y me mató. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Verso 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Lo que decíamos, en sí misma la ley es santa. ¿Por qué? Porque es la ley moral de Dios. Pero esos mandatos escritos matan. Esos mandatos escritos tú nunca los vas a llegar a cumplir. Y les traigo una ilustración. Dos ilustraciones en la realidad. Una que nunca había escuchado y cuenta la historia que un arquitecto en su cuadra, en su barrio, construyó dos hermosas casas y se caracterizaban porque el diseño era un gran ventanal de cristal. Las dos casas tenían el mismo ventanal, espectacular. Pero en una de ellas estaban casi juntas. En una de ellas, en su antejardín, colocó un anuncio, un aviso que decía: no tiréis piedras a los ventanales o a los cristales. Y cuenta la historia o dice, ¿qué creen ustedes qué casa recibirá la primera piedra? La que tiene el aviso. Y es que, imagínate, la que tiene la prohibición. Porque el ser humano tiende al mal. Su naturaleza es pecaminosa y rebelde y quiere ir en contra. Y cuando lee eso, dice, no, yo creo que yo no lo haría, obvio, porque estamos siendo transformados y tenemos el conocimiento. Pero hablemos de una gran mayoría de seres humanos. Hay gente que no cree en Cristo y tampoco lo haría. Yo no estoy diciendo que sean todos, pero harán otras cosas que están prohibidas. Y eso hacía la ley. Decía, no desear la mujer de tu prójimo, y empezaban a tener el conocimiento del pecado. Ese era el propósito de la ley. Pero Dios la traía no para hacerle tropiezo, sino para que obtuvieran el conocimiento de lo que era malo y lo que era bueno, y de esta manera no tener excusa de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la otra ilustración que traigo, que tal vez la conocen ustedes, que es la historia de la rana y el escorpión. ¿Cierto que la conocen? ¿No? Bueno, ¿no la conocen? Pues se la cuento rápidamente. Llega un escorpión y se encuentra a una rana a la orilla de un río y le dice: ranita, hazme un favor, llévame al otro lado del río. Y la rana lo mira al escorpión y le dice: no, ni loco, que te voy a llevar. Sí, que te voy a llevar a mi espalda para que después me piques y yo me ahogue. No. Entonces el escorpión le dijo: no, mira, yo no sé nadar, si yo te llego a picar, pues los dos vamos a ahogarnos. ¿Cómo vas a creer que yo voy a matarme yo contigo? No, llévame, por favor. Entonces la rana pensó, pues dijo, pues también es cierto, ni tonta que fuera, me va a picar, pues se ahogó también ella. Y cuando iban a la mitad del camino, donde era más hondo el río, donde habían remolinos incluso, pues el escorpión le clavó su aguijón a la rana. Y la rana, ya sintiendo los efectos del veneno, triste y compungida, dijo: ¿por qué lo has hecho? Y dice la historia, esta palabra que me llamó la atención, dice: lo siento, ranita, no he podido evitarlo, no puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a como he aprendido a comportarme. La naturaleza del escorpión es esa. Y se ahogaron los dos.
Imagínate tú que el pecado anestesia, trae la muerte espiritual, trae la ceguera. La persona que está en pecado no puede ser sabia, no discierne el precipicio que hay allí. Tenemos que despertar y regresar de las tinieblas. Hay mucho hijo de Dios que un día confesó que Jesucristo es su Señor y su Salvador, porque estaba desesperado y el Señor lo enderezó sus sendas y sus caminos, y otra vez entraron en esa zona de confort. Y lo que viene, estamos viviendo tiempos difíciles, y la palabra de Dios dice que vendrán tiempos mayormente difíciles y peligrosos. Tenemos que estar cada día más bendecidos, y no solamente lo deben hacer por ustedes mismos, háganlo por sus hijos, sus familias y sus descendientes, porque la palabra es clara de que Dios bendecirá a millares de sus generaciones a causa de ti. Cuando seas abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, por allá 200 generaciones, son 1000 generaciones que el Señor bendice porque tú decidiste creer en Cristo y buscarlo ahí todos los días. Para terminar, Romanos 6, no lo lean, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 3, del 21 al 27 lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Verso 25: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados. Verso 26: pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. Verso 27: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Verso 28 para terminar: porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Queda claro, hermanos, que el antiguo pacto, y dice que echemos a la esclava y a su hijo, porque no heredará junto con el hijo de la promesa, con el heredero. Lo que quiere decir es que nosotros no podemos traer ese legalismo a nuestra vida. Nosotros tenemos que someternos a Cristo, a su señorío, someternos y buscar a Dios a diario, para que el Espíritu Santo avive eso que dijo y prometió el Padre, que traía su ley a nuestra mente y a nuestros corazones. Y de esta manera ya esa ley que era externa fue sembrada desde adentro hacia afuera para controlarnos y para sujetarnos, y que esa naturaleza pecaminosa quede sujetada al Espíritu Santo. Y de esta manera podemos entrar a ese camino recto, que es el camino de santidad que nos lleva a la salvación. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.